En esta clase veremos conceptos básicos sobre anatomía y fisiología del aparato osteoartromuscular. Como vimos anteriormente, un sistema es un grupo de órganos que actúan juntos para cumplir una función indispensable para la vida. El sistema osteoartromuscular está formado por los huesos, que en su conjunto forman el esqueleto, las articulaciones, que permiten la unión de los huesos entre sí, y los músculos, que constituyen la parte activa del sistema. Los huesos, articulaciones y músculos trabajan coordinadamente para darle estabilidad y movimiento al cuerpo. Los huesos son órganos duros y resistentes que en su conjunto forman el esqueleto, el cual está constituido por 208 huesos, los que se unen entre sí por medio de las articulaciones. En el esqueleto podemos considerar tres regiones: la región de la cabeza, la región del tronco y la región de las extremidades superiores e inferiores. La primera región, que está formada por la cabeza, se constituye por los huesos del cráneo y de la cara. A su vez, el cráneo está formado por varios huesos, como son el hueso frontal, occipital, parietales, temporales, etmoides y esfenoides. Y la cara, a su vez, está formada por otros huesos, como son el maxilar inferior o mandíbula, maxilar superior, malares, palatinos, unguis, lagrimales, nasales, cornetes y bomber. Los huesos de la cara junto con los de la base del cráneo forman las diferentes cavidades, como son las cavidades orbitarias, la cavidad nasal y la cavidad bucal. La segunda región del esqueleto que podemos mencionar es el tronco, el cual está formado por el esternón, las costillas y la columna vertebral. El esternón es un hueso plano y alargado situado en la parte central y delantera del tórax, con el que se unen las costillas superiores y las clavículas. Las costillas son 12 pares de huesos. La columna vertebral está formada por 33 vértebras que se dividen en vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. También encontramos en la última porción el sacro y coxis. La columna vertebral es uno de los principales soportes del cuerpo. Las vértebras se encajan entre sí formando el conducto raquídeo que dentro aloja la médula espinal. La tercera región comentamos que son las extremidades. Por un lado, el tronco se une a las extremidades inferiores por la cintura pelviana, la cual se compone por los dos huesos ilíacos o coxales hacia los lados y el sacro y coxis hacia atrás. En las extremidades inferiores encontramos, luego de la cintura pélvica o pelviana, encontramos la región del muslo, formada por el hueso fémur, la región de la pierna, que contiene a los huesos tibia y peroné, la región del pie, formada por los huesos del tarso, que constituyen el tobillo, los huesos del metatarso, que constituyen la planta, y los huesos denominados falanges, que constituyen los dedos. Por otro lado, el tronco se une a las extremidades superiores formando la cintura escapular, que está constituida por la clavícula y el omóplato o escápula. Luego encontramos la región del brazo, constituida por el hueso húmero, la región del antebrazo, formada por dos huesos como son el cúbito y el radio, la región de la mano, constituida por los huesos del carpo, que conforman la muñeca, los huesos del metacarpo, que conforman la palma de la mano, y por último, las falanges de la mano que forman los dedos de la mano. Los huesos, por su forma, dimensiones y funciones, se dividen o clasifican en huesos largos, cortos y planos. En los huesos largos son aquellos en donde predomina la longitud, por sobre sus otras dimensiones. Presentan un cuerpo llamado diáfisis y dos extremos o epífisis. Se ubican en regiones que cumplen amplios e intensos movimientos, como son las extremidades. Los huesos largos contienen en su interior
médula ósea amarilla y médula ósea roja, que es el tejido donde se producen las células sanguíneas. En los huesos cortos, las tres dimensiones son casi iguales. Contienen en su mayoría hueso esponjoso y son los huesos, por ejemplo, que se localizan en las manos y en los pies. Los huesos planos o anchos son huesos donde el espesor es menor que el largo y el ancho. Están compuestos por una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas de hueso compacto. Los ejemplos de huesos planos o anchos incluyen el cráneo y los huesos de las costillas. Son huesos que sirven de protección a órganos vitales. Las articulaciones constituyen la unión entre dos o más huesos y facilitan el movimiento del cuerpo. Según su grado de movilidad, las articulaciones se pueden agrupar en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las articulaciones de tipo diartrosis son articulaciones móviles que permiten realizar grandes movimientos articulares de flexión, extensión, rotación, etc. Las encontramos en la rodilla, tobillo, hombro, codo y cadera. En una articulación de este tipo encontramos las partes duras, que está comprendida por la superficie articular, que es la parte de los huesos que se articulan o se unen, adaptándose entre sí, y las partes blandas, formadas por cartílago articular, cápsula articular, ligamentos, membrana sinovial y líquido sinovial. Las superficies que se articulan están cubiertas por cartílago. El medio de unión es la cápsula articular, reforzada por ligamentos y lubricada por un líquido llamado líquido sinovial. El segundo tipo de articulación que mencionamos es el tipo anfiartrosis. Estas son articulaciones que tienen posibilidad de movimientos pequeños. Ejemplos de anfiartrosis encontramos en la articulación entre las vértebras de la columna vertebral y de las costillas con el esternón. El tercer tipo de articulación que podemos mencionar es el sinartrosis. Estas son articulaciones que no tienen movimientos y, por ejemplo, se encuentran en los que conectan los huesos del cráneo entre sí. Huesos parietales entre sí, nasales entre sí, parietales contemporales. Los músculos se relacionan con el esqueleto, forman parte de la estructura de diversos órganos y aparatos. La unidad funcional y estructural del músculo es la fibra muscular. Los músculos constituyen la parte activa del aparato locomotor, pues al contraerse facilitan los movimientos de los huesos. Todos los movimientos del cuerpo dependen de los músculos. Muchos se unen a los huesos directamente o mediante fuertes tendones. Trabajan por pares, lo que permite a las articulaciones extenderse o flexionarse. Otros músculos trabajan en órganos internos automática e imperceptiblemente, empujando fluidos o alimentos por el cuerpo. Pero independientemente de su función, todos los tejidos musculares están compuestos por células musculares llamadas miocitos o fibras musculares, que contienen cada una miles de filamentos o miofibrillas que son muy pequeños y que convierten la energía química de ácidos grasos y de azúcares en movimiento y energía. De acuerdo con la estructura, la ubicación y la función, se reconocen los siguientes tipos de músculos: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco o miocardio. El músculo esquelético está formado por fibras musculares estriadas, por eso a veces también se lo conoce como músculo estriado. Son músculos voluntarios, pues la contracción está provocada por la decisión consciente de hacer algo, por ejemplo caminar, y esta decisión se comunica mediante señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos que pasan velozmente por los nervios desde el sistema nervioso,
central hasta los músculos. Son los músculos que se insertan en los huesos del esqueleto. El segundo tipo muscular es el músculo liso, que está formado por fibras musculares lisas. Son músculos involuntarios. Estos músculos forman las paredes de ciertos órganos como intestino, estómago, conductos respiratorios, genitourinarios y también de los vasos sanguíneos. Son músculos que se contraen lenta y regularmente. Este tipo de músculo está mediado por el sistema nervioso autónomo, es decir, son independientes de la voluntad. El tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco o miocardio, que está formado por fibras musculares estriadas. Es el músculo encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante la contracción automática a su propio ritmo. Es también un músculo involuntario y autoexcitable. En esta diapositiva puede observarse una imagen de los huesos que componen el cuerpo humano y constituyen el esqueleto. Para cada hueso se agrega la raíz que se utiliza para armar una palabra referida a él. Por ejemplo, la clavícula se representa mediante la raíz cleido. Se sugiere consultar esta imagen acompañada de la guía de raíces que se encuentra en el aula virtual.